¿Quién va a querer una vieja de 67 años en la playa? Es mejor que te quedes en casa descansando, me gritó Patricia, mi nuera, mientras me empujaba fuera del auto y tomaba mi lugar en el asiento delantero. 2 horas después, ella y mi hijo me estaban suplicando ayuda por teléfono, llorando como niños asustados. Pero permíteme contarte desde el principio cómo llegué a vivir la humillación más grande de mi vida. Soy Rosa, tengo 67 años, y pensé que había visto todo en esta vida. Me equivoqué. Esa mañana de viernes, con mi maleta lista y mi corazón lleno de ilusión, esperaba en la puerta de casa el momento más ansiado en meses, nuestro viaje familiar a la costa. Había ahorrado cada dólar durante medio año, había comprado ese hermoso vestido color coral que me hacía sentir joven otra vez, había planeado cada detalle de lo que sería mi primera vez en la playa en más de 5 años. Eduardo, mi único hijo, había prometido que sería un fin de semana especial. Mamá, te lo mereces, me había dicho apenas una semana antes. Has trabajado tanto toda tu vida, es hora de que disfrutes. Sus palabras habían sido música para mis oídos. Después de quedar viuda hace 3 años y mudarme a vivir con él y Patricia, mi vida se había vuelto una rutina gris de limpiar, cocinar y escuchar las quejas constantes de mi nuera. Pero esa mañana todo iba a cambiar. O eso creía yo. Patricia llegó arrastrando su equipaje, con esa sonrisa que ahora sé que era pura falsedad. Buenos días, suegrita. Me saludó con esa voz dulce que reservaba para cuando Eduardo estaba cerca. Yo, ingenua de mí, le sonreí de vuelta, emocionada por compartir este momento familiar. Eduardo cargó las maletas en el maletero mientras yo revisaba por 10ª vez que llevaba todo, mi cámara vieja para tomar fotos del mar, el protector solar, mis medicamentos, y por supuesto, ese vestido especial que planeaba usar para la cena en el restaurante frente a la playa. ¿Lista, mamá?, me preguntó Eduardo, y yo asentí con los ojos brillantes de felicidad. Fue entonces cuando Patricia mostró su verdadera cara. Espera un momento, dijo de repente, mirándome de arriba abajo como si fuera una cucaracha. He estado pensando y creo que este viaje no es una buena idea para ti, Rosa. Su voz ya no era dulce, era fría como el hielo. Mira la realidad. ¿Quién va a querer ver a una vieja de 67 años en traje de baño en la playa? Vas a hacer el ridículo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Pero Patricia, ya está todo planeado, ya pagué mi parte del hotel. Intenté decir, pero ella me interrumpió con una risa cruel. Ay, por favor, Rosa. Seamos honestas. Tú no encajas en este ambiente. Los jóvenes van a la playa a divertirse, no a cuidar ancianos que se cansan caminando en la arena. Miré a Eduardo esperando que me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa. Pero él evitó mi mirada, jugando nerviosamente con las llaves del auto. Eduardo, le supliqué con la voz quebrada, ¿tú también piensas eso? Mi hijo, mi propio hijo, se encogió de hombros y murmuró, tal vez mamá, sería mejor que te quedaras. El viaje va a ser muy cansado para ti. Patricia sonrió triunfante. ¿Ves? Hasta tu propio hijo se preocupa por ti. Es mejor que te quedes en casa descansando, viendo tus novelas, haciendo lo que hacen las personas de tu edad. Tomó mi maleta y la arrojó literalmente a la entrada de la casa. Nosotros necesitamos este tiempo solos, sin responsabilidades extra. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas mientras veía cómo Patricia abría la puerta del auto y se sentaba en mi lugar, el asiento que yo había estado esperando ocupar durante meses. No llores, suegrita, me dijo con sarcasmo. Usa este tiempo para limpiar bien la casa. Cuando regresemos queremos encontrar todo perfecto. Eduardo encendió el motor sin mirarme. Yo me quedé ahí parada, con mi vestido coral colgando inútilmente en mis brazos, viendo cómo el auto se alejaba llevándose mis sueños. Patricia bajó la ventanilla y me gritó, «Ah, y prepara algo rico para cuando regresemos el domingo. No se te olvide». Me quedé sola en esa entrada, sintiendo como mi corazón se hacía pedazos. 67 años de vida, 3 años de viudez, meses de ilusión, y todo destruido en 5 minutos por la crueldad de una mujer que supuestamente era mi familia. Pensé que esa era la peor humillación que podría vivir. No sabía que apenas 2 horas después, ese mismo teléfono que ahora miraba con tristeza sonaría con la llamada más desesperada de sus vidas. Entré a la casa arrastrando los pies, con esa maleta que había preparado con tanto amor ahora convertida en un recordatorio cruel de mi humillación. Me senté en mi viejo sillón,
ese que Patricia siempre criticaba diciendo que desentonaba con su decoración moderna, y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que me trataran así en mi propia casa? Todo comenzó hace 3 años, cuando mi querido esposo Mario falleció de un infarto fulminante. Después de 40 años de matrimonio, me quedé completamente perdida. Eduardo, mi único hijo, insistió en que me mudara con él y Patricia. «No puedes quedarte sola, mamá», me decía. «Nosotros te cuidaremos». En ese momento, devastada por el dolor y la soledad, creí que era la mejor decisión. Patricia al principio actuaba como la nuera perfecta. Me abrazaba, me consolaba, me decía que ahora ella sería como mi hija. «Rosa, esta también es tu casa», me repetía constantemente. Pero yo debería haber notado las señales. Esas miradas que me lanzaba cuando Eduardo no estaba cerca, esa forma de reorganizar mis cosas sin preguntarme, esa manera sutil de hacerme sentir como una invitada no deseada. La casa donde vivíamos técnicamente era mía también. Cuando Mario murió, vendí nuestra casa familiar y contribuí con $80,000 para la compra de esta nueva propiedad. «Así seremos socios, mamá», me había dicho Eduardo. Patricia había aplaudido la idea, pero ahora entiendo que solo veía mi dinero, no mi valor como persona. Los primeros meses fueron llevaderos. Yo ayudaba con las tareas domésticas, cocinaba esas comidas caseras que a Eduardo le encantaban desde niño, trataba de ser útil sin estorbar. Pero Patricia comenzó a cambiar gradualmente. Primero fueron comentarios aparentemente inocentes. «Rosa, creo que pusiste demasiada sal a la comida», o «Rosa, esa forma de doblar la ropa ya no se usa». Poco a poco, esos comentarios se volvieron órdenes directas. «Rosa, la lavandería se hace los martes, no cuando tú quieras». «Rosa, no uses la sala cuando tenemos visitas, ve a tu cuarto». «Rosa, tu jabón de lavanda huele demasiado fuerte, compra otro más suave». Cada día me sentía más pequeña, más invisible, más molesta. Eduardo, mi propio hijo, parecía ciego ante todo esto. Cuando yo intentaba hablar con él, Patricia siempre aparecía con alguna excusa o distracción. «Ay, Eduardo, tu mamá está muy sensible últimamente», decía con esa voz comprensiva que yo ya sabía que era pura actuación. «Debe ser la edad, ya sabes cómo se ponen las mujeres mayores». La rutina diaria se convirtió en una pesadilla silenciosa. Me levantaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno antes de que ellos se despertaran. Patricia había establecido reglas específicas. El café debía estar exactamente a la temperatura que a ella le gustaba, los huevos revueltos con precisión milimétrica, el jugo de naranja recién exprimido. Si algo no estaba perfecto, me miraba con desprecio y suspiraba dramáticamente. «Rosa, es mucho pedir que hagas las cosas bien», me decía delante de Eduardo, quien simplemente asentía y me daba palmaditas en el hombro como si fuera una niña regañada. «Mamá, Patricia solo quiere que las cosas salgan bien. Ella está acostumbrada a cierto nivel de calidad». Los fines de semana eran especialmente duros. Patricia organizaba reuniones con sus amigas, y yo debía servir como una empleada invisible. «Rosa, trae más café», me gritaba desde la sala mientras yo corría de un lado a otro. Sus amigas me miraban con lástima, y yo escuchaba sus susurros. «Pobrecita, qué difícil debe ser vivir así», pero nunca decían nada directamente. Una noche, hace unos 6 meses, escuché a Patricia hablando por teléfono con su madre. No era mi intención espiar, pero su voz era tan alta que era imposible no oír. «Mamá, no sabes lo agotador que es tener a la suegra viviendo aquí. Todo el día está aquí, respirando el mismo aire, usando nuestras cosas. A veces siento que no tengo privacidad en mi propia casa». Me quedé helada detrás de la puerta. Sí, sé que contribuyó con dinero para la casa, pero eso no significa que tenga derecho a molestarnos para siempre. Eduardo es muy blando con ella. Si fuera por mí, ya la habría mandado a un asilo de ancianos. Al menos ahí estaría con gente de su edad, no estorbando a los jóvenes. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, Patricia actuó como si nada hubiera pasado, con esa sonrisa falsa que yo ya conocía tan bien. Me di cuenta de que para ella, yo no era una persona con sentimientos. Era simplemente un obstáculo que tenía que tolerar. Las humillaciones se volvieron más frecuentes y más crueles. Cuando llegaban visitas, Patricia me presentaba como la mamá de Eduardo que vive con nosotros,
nunca como parte de la familia. Cuando yo opinaba sobre algo, ella me interrumpía. Rosa, los tiempos han cambiado, tus ideas ya no aplican. Cuando yo quería ver mis programas de televisión favoritos, ella cambiaba el canal sin preguntarme. Rosa, nadie ve esas novelas anticuadas. Mi autoestima se desplomó por completo. Comencé a creer que tal vez ella tenía razón, que tal vez yo era una carga, un estorbo, alguien que ya no tenía lugar en este mundo moderno. Dejé de arreglarme como antes, dejé de comprar ropa nueva, dejé de socializar con mis pocas amigas que quedaban. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Eduardo, mientras tanto, parecía vivir en una burbuja. Llegaba del trabajo cansado, cenaba lo que yo preparaba sin comentarios, veía televisión y se iba a dormir. Los fines de semana salía con Patricia a lugares donde yo obviamente no era bienvenida. Mamá, son lugares para jóvenes, te aburrirías, me decía cuando yo preguntaba si podía acompañarlos. Fue en medio de esta vida gris y sin esperanza que Eduardo anunció el viaje a la playa. Mamá, hemos decidido hacer un viaje familiar. Tú también vienes. Será divertido. Por primera vez en meses, sentí una chispa de alegría. Patricia sonrió, pero yo no noté que esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Durante las semanas siguientes, me aferré a ese viaje como a un salvavidas. Busqué en internet fotos de la playa donde íbamos, leí reseñas de restaurantes, planeé qué ropa llevaría. Incluso me atreví a ir al centro comercial y compré ese vestido color coral que me hacía sentir hermosa otra vez. La vendedora, una chica joven y amable, me dijo: «Señora, se ve usted preciosa. Su familia se va a sentir muy orgullosa». Esas palabras me dieron esperanza. Pensé que tal vez este viaje sería el inicio de una nueva etapa, que Patricia vería que yo también podía ser divertida, que podíamos crear recuerdos felices juntas. Qué ingenua fui. No entendía que para Patricia, yo nunca sería más que un estorbo que había que tolerar, y que este viaje le daba la oportunidad perfecta para demostrarme mi lugar definitivamente. La noche antes del viaje, preparé mi maleta con tanto cuidado como una novia prepara su ajuar. Doblé cada prenda con amor, empaqué mis cremas favoritas, incluso llevé esa cámara vieja de Mario para tomar fotos del mar. Me dormí soñando con el sonido de las olas, con largas caminatas en la arena, con cenas familiares donde por fin me sentiría incluida. Pero esa mañana, cuando Patricia me echó del auto como a un perro sarnoso, entendí la verdad cruel: yo nunca había sido parte de sus planes. El viaje era para ellos dos solos, y mi ilusión había sido solo eso, una ilusión de una vieja tonta que no entendía su lugar en el mundo. Me quedé sentada en ese sillón durante horas, con la mirada perdida y el corazón destrozado. El silencio de la casa vacía era ensordecedor. Cada rincón me recordaba las palabras crueles de Patricia: ¿quién va a querer ver a una vieja de 67 años en traje de baño? Sus palabras se repetían en mi mente como un disco rayado, lastimándome cada vez más profundo. Pero entonces, algo dentro de mí se reveló. Me levanté del sillón con determinación y caminé hacia mi habitación. Ahí estaba mi maleta, todavía empacada, todavía llena de esperanza. Abrí lentamente el cierre y saqué ese vestido coral que había comprado con tanta ilusión. Lo extendí sobre mi cama y lo miré fijamente. Era hermoso, elegante, me hacía sentir viva. ¿Por qué tenía que esconderme? ¿Por qué tenía que aceptar que me trataran como si fuera invisible? Recordé las palabras de esa vendedora joven: «Se ve usted preciosa. Su familia se va a sentir muy orgullosa». Tal vez mi familia no se sentía orgullosa de mí, pero yo podía sentirme orgullosa de mí misma. Tenía 67 años, sí, pero seguía siendo Rosa, la mujer que había criado a un hijo, que había estado casada por 40 años, que había trabajado como enfermera durante 30 años cuidando a otros. Fui al baño y me miré al espejo. Sí, tenía arrugas, mi cabello ya no era el castaño brillante de mi juventud, mis manos mostraban las marcas del tiempo. Pero mis ojos todavía brillaban con vida. Mi sonrisa, aunque últimamente había sido rara, seguía siendo cálida. Patricia podía decir lo que quisiera, pero yo no era basura que se tira. Yo era una mujer con historia, con experiencia, con amor que dar. Decidí que no me iba a quedar en casa lamentándome. Si ellos no me querían en su viaje, yo haría mi propio plan. Tomé mi teléfono y busqué información sobre la ciudad costera donde habían ido. Había autobuses que salían cada 2 horas. Podía tomar uno al día siguiente,
encontrar un hotelito económico y disfrutar del mar por mi cuenta. ¿Por qué necesitaba su permiso para ser feliz? La idea me emocionó tanto que empecé a caminar por la casa con energía renovada. Revisé mis ahorros. Tenía suficiente dinero para pasar un fin de semana en la costa. No sería el hotel de lujo que Eduardo había reservado, pero sería mío. Mi propia aventura, mi propia decisión, mi propia felicidad. Recordé entonces a mi amiga Leticia, con quien había perdido contacto desde que me mudé con Eduardo y Patricia. Leticia siempre había sido aventurera, independiente. Me había invitado varias veces a salir, pero yo siempre me excusaba diciendo que tenía que cuidar la casa, que Patricia necesitaba ayuda, que Eduardo me estaba esperando. Todas mentiras. La verdad es que me había dejado convencer de que mi lugar era ser invisible. Busqué el número de Leticia en mi viejo cuaderno de contactos. Mi corazón latía rápido mientras marcaba. ¿Y si ya no se acordaba de mí? ¿Y si pensaba que era una molestia? Pero cuando escuché su voz alegre del otro lado, supe que había tomado la decisión correcta. «Rosa, qué sorpresa tan maravillosa», gritó Leticia con genuina alegría. «Pensé que te habías olvidado de mí por completo». Le conté toda la historia, sin omitir detalles, sin maquillar la crueldad de Patricia ni la cobardía de Eduardo. Leticia me escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta fue inmediata y firme. «Rosa, ¿estás loca? ¿Cómo permites que esa mujer te trate así? Tú vales más que 1000 Patricias juntas. Y tu hijo. Ay, Rosa, tu hijo necesita una buena sacudida para que despierte». Su indignación me hizo bien. Por primera vez en meses, alguien se ponía de mi lado sin condiciones. «Leticia, estoy pensando en ir sola a la playa mañana», le dije tímidamente. «Sé que suena loco a mi edad, pero...». Ella me interrumpió con una carcajada. «¿Loco? Es la mejor idea que has tenido en años. Y ¿sabes qué? Yo voy contigo. No me voy a perder la oportunidad de ver a mi Rosa recuperar su dignidad». Esa conversación me cambió por completo. Leticia me recordó quién era yo antes de convertirme en la sombra que vivía en casa de Eduardo. Me recordó la Rosa que bailaba salsa los fines de semana, la Rosa que viajaba sola cuando Mario trabajaba, la Rosa que nunca se dejaba pisotear por nadie. Pasé el resto de la tarde planeando mi escape. Sí, lo veía como un escape, porque eso era exactamente lo que era. Me estaba escapando de la prisión emocional que había construido alrededor de mí misma, aceptando migajas de cariño y toneladas de desprecio. Preparé una nueva maleta, esta vez solo con cosas que me hicieran feliz. El vestido coral, por supuesto, pero también ese traje de baño color verde esmeralda que había comprado hace años y nunca había usado. Patricia podía decir lo que quisiera sobre las viejas en traje de baño, pero yo me iba a meter al mar y me iba a sentir libre. También empaqué mi cámara, mis libros favoritos, y hasta ese perfume caro que guardaba para ocasiones especiales, pero que nunca usaba porque Patricia decía que olía demasiado fuerte. Bueno, esta sí era una ocasión especial, el día que Rosa decidió volver a vivir. Mientras empacaba, sonó el teléfono. Por un momento pensé que podría ser Eduardo llamando para disculparse, para decirme que habían cometido un error, para invitarme a alcanzarlos. Pero era solo una llamada de ventas. Me reí de mi propia ingenuidad. Eduardo no iba a llamar. Estaba demasiado ocupado disfrutando su libertad sin su madre estorbosa. Esa noche cené sola, pero por primera vez en meses, no me sentí sola. Me sentí expectante. Mañana sería un nuevo día, una nueva Rosa. Puse música, esa salsa que tanto me gustaba y que Patricia había prohibido porque decía que era música de viejos. Bailé sola en la cocina, riéndome de lo absurdo de la situación, pero sintiéndome más viva de lo que me había sentido en años. Llamé al hotel donde Eduardo se estaba quedando, no para suplicar que me incluyeran, sino para asegurarme de que habían llegado bien. No contestaron. Probablemente estaban cenando en algún restaurante elegante, felicitándose por haberse librado de la carga de llevarme con ellos. Me acosté temprano porque tenía que levantarme a las 6 para tomar el autobús de las 8. Antes de cerrar los ojos, miré mi vestido coral colgado en el closet, listo para su gran debut. «Mañana vas a conocer el mar», le dije en voz alta, «y va a ser hermoso». No podía imaginar que mientras yo planeaba mi pequeña rebelión, haciendo las paces conmigo misma y preparándome para recuperar mi dignidad, Patricia y Eduardo estaban a punto de vivir la experiencia más aterradora de sus vidas.
No podía imaginar que en pocas horas, esas mismas personas que me habían tratado como basura me estarían suplicando ayuda con lágrimas en los ojos. Esa noche me dormí con una sonrisa en los labios, sintiendo que finalmente había recuperado un pedacito de mí misma. No sabía que el destino tenía planes muy diferentes para todos nosotros, y que mi verdadera prueba de carácter aún no había llegado. Pero por ahora, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz conmigo misma, lista para enfrentar lo que viniera. Me desperté a las 5:30 de la mañana con una energía que no había sentido en años. Por primera vez desde que vivía en casa de Eduardo, me levanté porque quería, no porque Patricia me había dejado una lista de tareas pendientes en la cocina. Me di una ducha larga y relajante, me puse mi mejor ropa cómoda para el viaje, y desayuné tranquilamente mientras veía el amanecer por la ventana. Leticia llegó puntual a las 7, radiante de alegría y cargada de energía positiva. «Mira nada más que guapa te ves», me gritó desde que se bajó del taxi. «Esta es la Rosa que yo conozco». Me abrazó con tanto cariño que casi me hizo llorar. Había olvidado lo que se sentía que alguien se alegrara genuinamente de verme. «¿Estás segura de esto, Rosa?», me preguntó mientras subíamos nuestras maletas al taxi que nos llevaría a la terminal de autobuses. «Porque una vez que subamos a ese autobús, no hay vuelta atrás. Vas a demostrarle a esa Patricia y a tu hijo que tú no necesitas su permiso para ser feliz». «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», le respondí, y era verdad. Por primera vez en 3 años, estaba tomando una decisión completamente mía, sin pedir permiso, sin buscar aprobación, sin preocuparme por lo que otros pensaran. El viaje en autobús fue revelador. Leticia y yo hablamos como no lo habíamos hecho en años. Me contó sobre sus nietos, sus aventuras recientes, sus planes de viajar a Europa el próximo año. «Rosa, la vida no se acaba a los 60, me decía, apenas está comenzando la mejor parte. Somos mujeres libres, sin hijos pequeños que cuidar, con experiencia y sabiduría. Este debería ser nuestro momento dorado». Mientras el paisaje cambiaba de ciudad a campo, y luego de campo a costa, yo sentía como si estuviera dejando atrás no solo kilómetros, sino también años de tristeza y humillación. Cada kilómetro que me alejaba de esa casa donde me sentía prisionera era un kilómetro hacia mi libertad. Llegamos al pueblo costero cerca del mediodía. El aire salado me golpeó la cara como un abrazo de bienvenida. Había olvidado lo maravilloso que era ese olor, esa sensación de infinito que te da el mar. Leticia había reservado un pequeño hotel familiar a unas cuadras de la playa. No era lujoso como el resort donde Eduardo y Patricia se estaban quedando, pero era acogedor y limpio, y lo más importante, era nuestro. «Señoras, bienvenidas», nos recibió la dueña del hotel, una mujer mayor como nosotras, con una sonrisa genuina. «Hacen muy bien en viajar juntas. Las amigas verdaderas son un tesoro a nuestra edad». Sus palabras me llegaron al corazón. Hacía tanto tiempo que nadie me trataba con respeto y cariño. Nos instalamos en nuestra habitación, que tenía una ventana pequeña pero con vista parcial al mar. Yo me quedé parada ahí, mirando esa inmensidad azul que había soñado ver durante meses, y sentí una paz profunda. «Lo logré», pensé, «estoy aquí, y lo logré por mí misma». Leticia me sacó de mis pensamientos. «Rosa, deja de contemplar y vámonos a almorzar. Quiero probar esos mariscos de los que tanto hablan». Tenía razón. No había venido hasta acá para quedarme encerrada. Había venido a vivir. Almorzamos en un restaurante frente al mar, con las mesas puestas en la arena. Yo pedí langostinos con arroz, algo que nunca había probado pero que me sonaba exótico y aventurero. Leticia pidió pulpo a la plancha y una cerveza bien fría. Por la libertad de las mujeres mayores, brindó levantando su cerveza. Y por demostrar que la vida apenas comienza. Mientras comíamos, observé a las otras mesas. Había parejas jóvenes, familias con niños, grupos de amigos. Pero también había otras mujeres como nosotras, disfrutando sin complejos, riendo a carcajadas, viviendo plenamente. Me di cuenta de que Patricia estaba completamente equivocada. La playa no era solo para jóvenes. Era para todos los que tuvieran ganas de ser felices. Después del almuerzo, decidimos caminar por la orilla del mar. Me quité los zapatos y sentí la arena entre los dedos de los pies. El agua fría me mojó los pies y grité de alegría como una niña. «Leticia, está deliciosa». Ella se reía de verme tan emocionada.
Rosa, te has vuelto loca. Y me encanta. Caminamos durante horas, hablando de todo y de nada. Recogimos caracolas, nos tomamos fotos haciendo poses ridículas, nos sentamos en unas rocas a ver el atardecer. Yo me sentía como si hubiera recuperado 20 años de vida. Esta era la Rosa que había existido antes de convertirme en la sombra de mí misma. Rosa, me dijo Leticia en un momento serio, quiero que me prometas algo. Cuando regresemos, no vas a volver a permitir que esa mujer te trate así. Tú pagaste parte de esa casa, tú tienes derechos. Y si Eduardo no es capaz de defenderte, entonces tal vez es hora de buscar otra alternativa. Sus palabras me hicieron pensar. Tenía razón. Yo había contribuido con $80,000 para esa casa, pero me comportaba como si fuera una empleada doméstica. Había permitido que Patricia me convenciera de que no tenía valor, de que era una carga, de que debía estar agradecida por las migajas de tolerancia que me daban. Tienes razón, Leticia. Cuando regrese, las cosas van a cambiar. Y lo decía en serio. Este viaje no era solo unas vacaciones, era mi despertar. Era el momento en que Rosa decidía volver a ser Rosa. Regresamos al hotel cuando ya oscurecía, cansadas pero felices. Cenamos en el restaurante del hotel, platos sencillos pero deliciosos. Yo llevaba puesto ese vestido coral que había comprado con tanta ilusión, y me sentía hermosa. Varios huéspedes del hotel nos saludaron cordialmente. Una pareja mayor nos invitó a tomar una copa después de la cena. Se ven ustedes muy contentas, nos dijo el señor. Es bonito ver amigas que se divierten juntas. Su esposa añadió, a nuestra edad, hay que aprovechar cada momento bueno que nos da la vida. Yo asentí, pensando en cuántos momentos buenos había desperdiciado sintiéndome miserable en casa de Eduardo. Esa noche, antes de dormir, llamé a casa para revisar los mensajes. No había ninguno. Eduardo y Patricia no habían llamado ni una sola vez. Parte de mí se sintió triste por esa indiferencia, pero otra parte se sintió liberada. No tenía que dar explicaciones, no tenía que pedir perdón por ser feliz, no tenía que justificar mi decisión de vivir. Me acosté pensando en el día maravilloso que había tenido, en lo bien que me había sentido siendo yo misma otra vez. Mañana sería otro día de aventuras. Leticia había sugerido que alquiláramos bicicletas para recorrer el pueblo, y luego podríamos ir a ese mercado de artesanías del que tanto hablaba la dueña del hotel. No tenía idea de que mientras yo dormía plácidamente con el sonido de las olas de fondo, a solo unos kilómetros de distancia, Eduardo y Patricia estaban viviendo la peor noche de sus vidas. No sabía que el auto que habían conducido con tanta arrogancia esa mañana estaba ahora destrozado en una cuneta. No sabía que Patricia, esa mujer que me había humillado tan cruelmente, estaba llorando de miedo y dolor en un hospital de pueblo. No sabía que muy pronto, mi teléfono sonaría con la llamada que cambiaría todo para siempre. Una llamada desesperada, llena de súplicas y lágrimas, de las mismas personas que apenas 24 horas antes me habían echado de sus vidas como si fuera basura. El destino, a veces, tiene formas muy particulares de enseñar lecciones de humildad. Pero por ahora, yo dormía en paz, abrazando mi almohada y sonriendo en sueños, sintiéndome finalmente libre y viva. Me desperté al día siguiente con el sonido de las gaviotas y una sensación de plenitud que no había experimentado en años. El sol entraba suavemente por la ventana de nuestra habitación, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí esa opresión en el pecho que me acompañaba cada mañana en casa de Eduardo. Leticia ya estaba despierta, preparándose para otro día de aventuras. Buenos días, dormilona, me saludó con una sonrisa radiante. Lista para conquistar este pueblo. Me levanté con energía renovada y me puse mi ropa más cómoda. Hoy sería un día para explorar, para caminar, para sentirme viva. Desayunamos en la terraza del hotel, con vista al mar. Pan tostado con mermelada casera, café recién hecho y frutas frescas. Todo sabía mejor cuando se comía con libertad, sin la presión constante de estar pendiente de si Patricia aprobaría mi forma de masticar o si Eduardo notaría que había tomado 2 tazas de café en lugar de una. Rosa, ayer llamaste a tu casa y no había mensajes, me dijo Leticia mientras untaba mermelada en su pan. ¿No te parece extraño que tu hijo no haya llamado para saber cómo estás? La pregunta me dolió, pero era válida. Llevaba más de 24 horas fuera de casa, había salido sin avisar, y ellos ni siquiera se habían molestado en verificar si estaba bien.
Probablemente están disfrutando tanto su libertad que ni se han acordado de mí, respondí, tratando de sonar despreocupada, pero por dentro sentía una punzada de tristeza. Eduardo debe estar pensando que finalmente se libró de la carga de su madre. Decidimos alquilar esas bicicletas que habíamos planeado. Hacía años que no montaba una, y al principio me sentí insegura. Pero Leticia me animó. Rosa, es como nadar, nunca se olvida. Y tenía razón. Después de unos minutos tambaleándome, recuperé el equilibrio y comenzamos nuestro recorrido por el pueblo. Pedaleamos por calles empedradas llenas de casitas coloridas, pasamos frente a pescadores que reparaban sus redes, visitamos una pequeña iglesia donde encendí una vela por Mario, mi difunto esposo. Amor, le susurré a esa llama pequeña, estoy tratando de volver a ser la mujer que tú conociste y amaste. El mercado de artesanías era exactamente como lo había descrito la dueña del hotel, lleno de colores, olores y sonidos. Compré un collar de conchas marinas para mí y unos aretes de coral para Leticia. Para que nunca olvides este día, le dije mientras se los ponía. Ella se emocionó tanto que casi llora. Almorzamos en un pequeño restaurante familiar donde la dueña, una señora de mi edad llamada Ana, nos atendió como si fuéramos parientes queridas. ¿De dónde vienen, preciosas?, nos preguntó mientras servía una cazuela de mariscos humeante. Cuando le contamos nuestra historia, sus ojos se llenaron de indignación. «Ay, niña», me dijo tomando mis manos entre las suyas, «a nuestra edad ya no tenemos tiempo para que nadie nos falte el respeto. La vida es muy corta para vivir pidiendo perdón por existir». Sus palabras me calaron profundo. Tenía razón. ¿Cuántos años me quedaban? ¿Los iba a pasar escondiéndome en mi cuarto para no molestar a Patricia? Después del almuerzo, decidimos regresar a la playa. Esta vez llevé mi traje de baño verde esmeralda. Leticia gritó de emoción cuando me vio salir del baño de la playa. «Rosa, te ves espectacular. Esa Patricia no sabe de qué habla». Me miré en el espejo de cuerpo completo que había en el vestuario. Sí, tenía 67 años. Sí, mi cuerpo ya no era el de una jovencita, pero me veía digna, elegante, viva. Entramos al mar tomadas de la mano, riéndonos como colegialas. El agua estaba perfecta, ni muy fría ni muy caliente. Me dejé flotar en las olas, con los ojos cerrados, sintiendo como el agua salada limpiaba no solo mi piel, sino también mis heridas emocionales. Esto es lo que me estaba perdiendo, pensé, esto es vivir. Pasamos la tarde en la playa, leyendo, conversando, observando a las demás personas. Había una familia cerca de nosotras, con una abuela que jugaba activamente con sus nietos, construyendo castillos de arena y corriendo por la orilla. La mujer tendría mi edad, pero se veía tan libre, tan feliz, tan involucrada en la vida familiar. «Mira a esa abuela», le señalé a Leticia. Eso es lo que debería ser mi relación con Eduardo. Complicidad, cariño, respeto. Leticia siguió mi mirada y asintió. «Rosa, el problema no eres tú. El problema es que has permitido que te convenzan de que no mereces esa relación. Pero la mereces, y mucho». Regresamos al hotel cuando el sol comenzaba a ponerse. Nos duchamos y nos arreglamos para la cena. Yo me puse ese vestido coral que tanto me gustaba, me maquillé un poco, y me peiné con cuidado. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer elegante, digna, hermosa a su manera. No era joven, pero era valiosa. Cenamos en el restaurante del hotel otra vez. La comida era deliciosa, pero más delicioso era el sentimiento de libertad, de ser yo misma sin pedir disculpas. Varios huéspedes nos saludaron cordialmente. Una pareja joven se acercó a nuestra mesa para decirnos que admiraban nuestra amistad. «Es hermoso ver amigas que se divierten tanto juntas», nos dijeron. Después de la cena, salimos a caminar por el malecón. Había música en vivo en una pequeña plaza, parejas bailando, familias paseando. Era una escena perfecta de vida social, de comunidad, de alegría compartida. «Rosa», me dijo Leticia, ¿te das cuenta de todo lo que te has perdido estos 3 años encerrándote en esa casa? Tenía razón. Me había perdido la música, las risas, las conversaciones espontáneas con desconocidos amables, el simple placer de caminar sin destino fijo. Me había convertido en una prisionera de mi propia casa, aceptando las migajas de cariño que me daba Eduardo y soportando la crueldad diaria de Patricia. «Leticia, cuando regresemos,
Voy a tener una conversación muy seria con Eduardo, le dije mientras nos sentábamos en una banca frente al mar. O Patricia aprende a tratarme con respeto, o yo me busco otro lugar donde vivir. Tengo dinero ahorrado, puedo alquilar un apartamento pequeño. Prefiero estar sola pero digna, que acompañada pero humillada. Mi amiga me abrazó con fuerza. Esa es mi Rosa, la mujer valiente que yo conozco desde hace tantos años. Sus palabras me dieron valor. Sí, tenía miedo de la confrontación que vendría, pero ya no tenía miedo de estar sola. Estos 2 días me habían demostrado que podía ser feliz por mí misma. Eran casi las 10 de la noche cuando regresamos a la habitación. Revisé mi teléfono automáticamente, más por costumbre que por esperanza. No había mensajes. Eduardo y Patricia seguían sin llamar. Una parte de mí se sintió liberada, pero otra parte, la parte que aún era madre, se preocupó levemente. ¿Estarían bien? ¿Les habría pasado algo? Descarté esos pensamientos rápidamente. Seguramente estaban cenando en algún restaurante elegante, felicitándose por haber tenido el valor de dejarme en casa. ¡Ay, qué alivio no tener que estar pendientes de la vieja!, probablemente había dicho Patricia. Ahora sí podemos disfrutar como una pareja normal. Me acosté esa segunda noche sintiéndome completamente diferente a como me había sentido 48 horas antes. Ya no era la Rosa humillada y derrotada que había visto partir el auto desde la entrada de su casa. Era una mujer que había recuperado su dignidad, que había recordado su valor, que había probado que podía ser feliz independientemente de lo que otros pensaran de ella. No tenía idea de que mientras yo dormía profundamente, arrullada por el sonido de las olas, Eduardo y Patricia estaban viviendo el peor momento de sus vidas. No sabía que el auto que habían manejado con tanta arrogancia estaba destrozado, que Patricia había resultado herida, que ambos estaban en un hospital de un pueblo pequeño, asustados y solos, dándose cuenta de que necesitaban exactamente a la persona que habían desechado tan cruelmente. El destino estaba preparando una lección que ninguno de nosotros esperaba. El tercer día amaneció nublado, pero mi estado de ánimo seguía siendo radiante. Leticia y yo habíamos planeado hacer una excursión a un faro antiguo que estaba a unos kilómetros del pueblo. La dueña del hotel nos había recomendado tomar un taxi colectivo que salía a las 9 de la mañana. «Rosa, mira qué bonito se ve el mar con estas nubes», me dijo Leticia mientras desayunábamos en la terraza. El paisaje se veía diferente, más dramático, con las nubes grises reflejándose en el agua. «A veces lo más hermoso no es lo perfecto, sino lo auténtico», le respondí, pensando en mi propia vida. Subimos al taxi colectivo junto con otras personas que también iban al faro. Había una familia con 2 niños pequeños, una pareja de recién casados, y un señor mayor que viajaba solo. Durante el recorrido, todos conversamos animadamente. El señor mayor, que se llamaba Miguel, nos contó que había enviudado hace un año y que estaba aprendiendo a viajar solo. Al principio daba miedo, nos confesó, pero ahora entiendo que la soledad no es lo mismo que estar solo. Cuando estás en paz contigo mismo, puedes estar solo sin sentirte solitario. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante estos 3 años con Eduardo y Patricia, me había sentido profundamente solitaria a pesar de estar rodeada de gente. El faro era impresionante, una estructura blanca que se alzaba majestuosa contra el cielo gris. Subimos los 200 escalones hasta la cima, parando varias veces para descansar y admirar la vista que se iba ampliando a cada nivel. Cuando llegamos arriba, la vista del océano infinito me quitó el aliento. «¿Sabes qué, Leticia?», le dije mientras contemplábamos el horizonte, «estos han sido los 3 días más felices que he tenido en años. No he pensado ni una sola vez en qué dirá Patricia de lo que estoy haciendo, no he tenido que pedirle permiso a nadie para ser feliz, no he tenido que disculparme por existir». Leticia me tomó de la mano. «Rosa, eso no es normal. Una mujer de tu edad no debería tener que pedirle permiso a nadie para nada. Tú eres una persona adulta, independiente, con recursos propios. El hecho de que vivas en casa de tu hijo no te convierte en su empleada doméstica». Bajamos del faro con más cuidado que cuando subimos. Mis rodillas ya no eran las de una jovencita, pero me sentía fuerte, capaz, viva. Almorzamos en un pequeño restaurante cerca del faro, donde servían la mejor sopa de mariscos que había probado en mi vida. La conversación fluía naturalmente entre todos los que habíamos compartido el viaje. Miguel nos invitó a su mesa. «Me da mucho gusto ver mujeres de su edad disfrutando la vida»,
nos dijo. Mi esposa siempre decía que después de los 60 comenzaba la mejor etapa de la vida. Los hijos ya grandes, más tiempo libre, más sabiduría para saber qué vale la pena y qué no. Me quedé pensando en sus palabras. ¿Dónde había quedado esa promesa de libertad en mi caso? Durante el viaje de regreso al pueblo, mi teléfono vibró. Era un número que no reconocía, con código de área de la zona costera. Por un momento pensé que podría ser Eduardo, tal vez llamando desde el hotel, pero dudé en contestar. ¿Para qué? ¿Para qué me regañaran por haber salido sin permiso? Dejé que fuera al buzón de voz. Cuando llegamos al hotel, eran casi las 4 de la tarde. Leticia sugirió que nos diéramos un baño relajante y luego fuéramos a tomar algo a la terraza del hotel. Mañana regresamos a casa, me dijo con cierta melancolía. Hay que aprovechar hasta el último momento. La idea de regresar me llenó de ansiedad. ¿Cómo iba a volver a esa casa donde me trataban como basura? ¿Cómo iba a enfrentar las miradas de reproche de Patricia y la cobardía de Eduardo? Pero también sabía que había cambiado. Ya no era la misma Rosa que había aceptado esa humillación 3 días atrás. Mientras me bañaba, escuché que mi teléfono sonaba otra vez. El mismo número de antes. Esta vez decidí contestar, más por curiosidad que por otra cosa. La voz que escuché del otro lado me dejó helada. ¿Mamá? Mamá, ¿eres tú? Era Eduardo, pero sonaba diferente. Su voz estaba quebrada, desesperada, llena de pánico. Eduardo, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Le pregunté, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Mamá, necesitamos tu ayuda. Tuvimos un accidente. El auto está destruido. Patricia está herida. Estamos en el hospital de San Rafael, es un pueblo pequeño como a 2 horas de donde tú vives. Mamá, no sabemos qué hacer. No conocemos a nadie acá. Por favor ven a ayudarnos. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. Durante 3 días, ellos no habían llamado ni una sola vez para saber cómo estaba. Durante 3 días, habían disfrutado su libertad sin la carga de Rosa. Y ahora, cuando las cosas se habían puesto difíciles, cuando necesitaban ayuda, ahí estaba yo, la primera persona a quien llamaban. Eduardo, cálmate. ¿Cómo están? Patricia está grave. A pesar de todo lo que había pasado, mi instinto maternal se activó inmediatamente. Podía estar enojada con ellos, podía sentirme herida, pero seguían siendo mi familia. Tiene una fractura en el brazo y está muy asustada. El auto se salió de la carretera anoche cuando veníamos de regreso del restaurante. Mamá, ella no para de llorar. Dice que todo esto es su culpa, que te trató mal, que no debería haberte dejado en casa. Eduardo sollozaba como un niño. Mamá, perdónanos. Perdóname por ser tan cobarde, por no defenderte cuando Patricia te trató mal. Leticia me miraba con preocupación desde la puerta del baño. Le hice señas de que era una emergencia. Eduardo, ¿en qué hospital están exactamente? Dame toda la información. Mientras él me dictaba los datos, Leticia tomó papel y lápiz para anotar todo. Mamá, ¿vas a venir? ¿Nos vas a ayudar? La voz de Eduardo era la de un niño asustado. Por favor, mamá. Sé que no nos lo merecemos después de cómo te tratamos, pero no tenemos a nadie más. No tenemos dinero suficiente para el hospital, para un hotel, para regresar a casa. El seguro del auto va a tomar días en procesar todo. Cerré los ojos y respiré profundamente. 3 días atrás, estas mismas personas me habían echado de su auto como si fuera basura. Patricia me había dicho que quién iba a querer ver a una vieja de 67 años en la playa. Eduardo había permanecido callado mientras su esposa me humillaba. Y ahora me estaban suplicando ayuda. La Rosa de hace 3 días probablemente habría corrido inmediatamente a rescatarlos, disculpándose por no haber estado disponible antes, sintiéndose culpable por haberse ido de viaje. Pero la Rosa que había pasado estos días redescubriéndose a sí misma era diferente. Más fuerte. Más consciente de su valor. Eduardo, voy a ir, le dije finalmente. Pero las cosas van a cambiar cuando regresemos a casa. Ya no soy la misma mujer que ustedes dejaron hace 3 días. Voy a ir porque eres mi hijo y porque Patricia, a pesar de todo, también es mi familia. Pero esto tiene que ser el final de los maltratos y las humillaciones.
Sí, mamá, sí. Lo que tú digas. Solo ven, por favor. Eduardo seguía llorando. Mamá, Patricia quiere hablar contigo. Escuché ruidos del teléfono pasando de mano, y luego la voz de Patricia, pero completamente diferente a como la había escuchado siempre. Estaba llorando, sonaba vulnerable, asustada. Rosa. Rosa, perdóname. Perdóname por todo. Tienes razón en odiarnos. Somos unos ingratos. Tú nos ayudaste con la casa, nos has cuidado todos estos años. Y yo te he tratado horrible. Por primera vez en 3 años, Patricia me estaba hablando con respeto, con arrepentimiento genuino. Rosa, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que te hice, pero por favor ven a ayudarnos. Te prometo que cuando regresemos todo va a cambiar. Te lo juro por mi madre. Terminé la llamada prometiendo que estaría allá en unas horas. Leticia me ayudó a empacar rápidamente mientras le explicaba la situación. Rosa, ¿estás segura de que quieres ir?, me preguntó. Después de cómo te trataron, nadie te culparía si dijeras que no. Leticia, sé que suena loco, pero tengo que ir. No porque ellos se lo merezcan, sino porque yo soy mejor persona que eso. No voy a ser como Patricia. No voy a abandonar a mi familia cuando me necesita, aunque ellos me hayan abandonado a mí. Era una decisión difícil, pero era la correcta. 1 hora después estaba en un taxi hacia San Rafael, con el corazón dividido entre la preocupación por mi familia herida y la satisfacción de saber que yo era quien tenía el control de la situación. Por primera vez en años, ellos me necesitaban más de lo que yo los necesitaba. El viaje en taxi hacia San Rafael se me hizo eterno. Durante las 2 horas de trayecto, mi mente no dejaba de dar vueltas entre la preocupación por Eduardo y Patricia y la extraña sensación de poder que tenía ahora. Por primera vez en 3 años, yo era quien tenía el control de la situación. Ellos me necesitaban desesperadamente, y yo tenía la opción de ayudarlos o no. El conductor del taxi, un hombre mayor llamado David, notó mi nerviosismo. «¿Emergencia familiar?», me preguntó con amabilidad. Le conté brevemente la situación, sin entrar en detalles de cómo me habían tratado. «Ay, señora, qué difícil. Pero se nota que usted tiene buen corazón. No todos irían corriendo a ayudar en una situación así». Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Estaba siendo tonta al correr a rescatar a las mismas personas que me habían humillado? ¿O estaba demostrando una fortaleza que ellos nunca habían tenido? Decidí que era lo segundo. Yo era mejor persona que Patricia, y esto lo demostraría. Cuando llegamos al hospital de San Rafael, un edificio pequeño y modesto, mi corazón se aceleró. ¿Cómo estaría Patricia? ¿Y Eduardo? A pesar de todo el dolor que me habían causado, seguían siendo mi familia. Pagué al taxista, quien me deseó buena suerte, y entré al hospital con paso decidido. La recepcionista, una mujer joven con cara amable, me guió hasta la habitación donde estaban. Su familia ha estado muy nerviosa esperándola, me dijo. Se nota que la necesitaban mucho. No tenía idea de cuánta razón tenía. Cuando abrí la puerta de la habitación, la escena que vi me impactó profundamente. Patricia estaba en la cama con el brazo enyesado, el cabello despeinado, sin maquillaje, llorando silenciosamente. Eduardo estaba sentado en una silla al lado de la cama, con la ropa sucia y arrugada, con ojeras profundas y una expresión de agotamiento total. Cuando me vieron entrar, los dos reaccionaron de manera completamente diferente a como lo habrían hecho días atrás. Eduardo se levantó inmediatamente y corrió hacia mí. «Mamá, viniste». Me abrazó con una desesperación que no había visto en él desde que era niño. «Mamá, gracias por venir. No sabíamos qué hacer». Patricia me miraba desde la cama con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de vergüenza total. «Rosa», me dijo con voz quebrada, «no puedo creer que hayas venido después de cómo te traté. No me lo merezco». Era la primera vez en 3 años que la veía vulnerable, humana, sin esa máscara de superioridad que siempre llevaba. Me acerqué a la cama y, para sorpresa de todos incluyendo la mía, tomé su mano libre con suavidad. «Patricia, ¿cómo te sientes? ¿Te duele mucho?». Mi reacción la desarmó completamente. Comenzó a llorar aún más fuerte. «Rosa, perdóname por todo. Por tratarte como si fueras mi empleada.
por hacerte sentir que no valías nada, por echarte del auto como si fueras basura. Las palabras salían entre sollozos. Tienes todo el derecho de odiarme. Tienes todo el derecho de darte la vuelta y dejarnos aquí abandonados como yo te abandoné a ti. Eduardo también comenzó a hablar, con la voz quebrada por la culpa. Mamá, soy un cobarde. Dejé que Patricia te tratara mal todos estos días. Nunca te defendí. Nunca puse límites. Tenía miedo de las peleas, tenía miedo de los conflictos, y preferí sacrificarte a ti que enfrentar los problemas. Se arrodilló junto a mi silla. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Los miré a los dos, tan vulnerables, tan quebrados, tan diferentes a como habían sido conmigo durante estos 3 años. La Patricia arrogante y cruel había desaparecido, reemplazada por una mujer asustada que se daba cuenta de que había perdido a la única persona que realmente se preocupaba por su familia. El Eduardo cobarde y evasivo había desaparecido, reemplazado por un hombre que finalmente veía las consecuencias de su silencio. ¿Qué pasó exactamente?, les pregunté, manteniendo un tono calmado pero firme. Eduardo comenzó a relatar la historia entre hipos de llanto. Habían estado en un restaurante caro, discutiendo sobre dinero porque el viaje estaba resultando más costoso de lo que habían planeado. Patricia había mencionado que tal vez había sido un error no traerme, porque yo siempre tenía dinero ahorrado para emergencias. Ahí fue cuando nos dimos cuenta, continuó Eduardo, de lo estúpidos que habíamos sido. Tú siempre has estado ahí para nosotros, siempre has aportado económicamente, siempre has cuidado de la casa, siempre has sido generosa. Y nosotros te pagamos con desprecio y humillaciones. Patricia interrumpió con voz temblorosa. Rosa, cuando Eduardo dijo eso, me di cuenta de la clase de monstruo en que me había convertido. Una mujer que trata mal a la persona que le abrió su casa, que le prestó dinero, que cuida de su familia. ¿Qué clase de persona hace eso? Se cubría la cara con su mano libre. Estaba tan avergonzada que no podía ni comer. Eduardo continuó el relato. Después de esa conversación tensa en el restaurante, habían decidido regresar al hotel. Pero ambos estaban distraídos, él manejando y pensando en su cobardía, ella llorando de vergüenza. Una curva mal calculada en la carretera oscura, un momento de distracción, y el auto se había salido del camino, estrellándose contra unos árboles. Por suerte no fue peor, dijo Eduardo. El auto está completamente destruido, pero nosotros estamos vivos. Patricia se fracturó el brazo, yo tengo algunos moretones, pero nada grave. Pero Rosa, cuando estábamos ahí en la carretera oscura, esperando la ambulancia, lo único en lo que podíamos pensar era en ti. Patricia asintió. Rosa, cuando pensé que podríamos haber muerto en ese accidente, lo único que lamentaba era no haberte pedido perdón. No haberte dicho lo agradecida que estaba por todo lo que has hecho por nosotros. No haberte tratado como la familia que eres. Sus lágrimas no paraban de fluir. Y cuando llegamos a este hospital, cuando nos dimos cuenta de que no teníamos dinero suficiente para todo, cuando nos sentimos completamente perdidos en este pueblo donde no conocíamos a nadie, supimos que la única persona que podía y querría ayudarnos eras tú, añadió Eduardo. La misma persona que habíamos tratado como basura apenas 3 días atrás. Me quedé en silencio durante unos minutos, procesando todo lo que estaba escuchando. Parte de mí se sentía satisfecha de que finalmente reconocieran mi valor. Parte de mí se sentía triste por todo el tiempo perdido en peleas y resentimientos. Pero la parte más fuerte de mí se sentía orgullosa de haber venido, de haber demostrado que yo era mejor persona que los resentimientos que podría haber guardado. Eduardo, Patricia, les dije finalmente, con una voz firme pero no cruel, están disculpados. Pero esto tiene que marcar un antes y un después en nuestra relación. No voy a aceptar nunca más que me traten como si fuera una empleada en mi propia casa. No voy a permitir nunca más comentarios despectivos sobre mi edad o mi apariencia. No voy a tolerar nunca más que me hagan sentir como una carga. Los dos asintieron vigorosamente. Lo que tú digas, mamá, dijo Eduardo. Las reglas las pones tú de ahora en adelante. Patricia me miró directamente a los ojos por primera vez en años. Rosa, cuando salgamos de aquí, yo voy a ser la nuera que debía haber sido desde el principio. Te voy a tratar con el respeto y el cariño que mereces. Te lo prometo por mi vida. Llamé a la enfermera para preguntar sobre el alta de Patricia.
Me dijeron que podía irse esa misma tarde, pero que tenía que regresar en una semana para revisión. También me informaron sobre los costos del tratamiento. Sin dudarlo, saqué mi tarjeta de crédito y pagué toda la cuenta. Eduardo y Patricia me miraron con asombro y gratitud. «Mamá, no tenías que hacer eso», murmuró Eduardo. «Sí tenía que hacerlo», le respondí. «Porque así es como se trata a la familia. Con amor incondicional, incluso cuando esa familia no se lo merece». Después de pagar la cuenta del hospital y hacer todos los trámites necesarios para el alta de Patricia, nos dirigimos a un pequeño hotel del pueblo para pasar la noche. El médico había recomendado que Patricia descansara antes de hacer el viaje de regreso a casa. Mientras caminábamos lentamente hacia el hotel, Eduardo cargando las pocas pertenencias que habían rescatado del auto, me di cuenta de cómo había cambiado la dinámica entre nosotros. Ya no era yo quien caminaba detrás, cargando las cosas pesadas y tratando de no estorbar. Ahora era Patricia quien caminaba con cuidado, apoyándose levemente en mi brazo, y Eduardo quien me preguntaba cada 5 minutos si estaba cómoda, si necesitaba algo, si quería que paráramos a descansar. «Rosa», me dijo Patricia mientras esperábamos en la recepción del hotel, «quiero que sepas que estos han sido los peores días de mi vida. No por el accidente, sino por darme cuenta de la clase de persona en que me había convertido». Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero su voz sonaba sincera, diferente a cualquier tono que hubiera usado conmigo antes. El recepcionista del hotel, un hombre amable de mediana edad, nos acomodó en 2 habitaciones contiguas. «¿Su hija tuvo un accidente?», me preguntó, refiriéndose a Patricia. «Mi nuera», le aclaré, pero por primera vez en años, la palabra no me sonó amarga en los labios. «Ah, qué bueno que esté aquí cuidándola. La familia es lo más importante», respondió con una sonrisa. Una vez instalados, sugerí que cenáramos juntos en el restaurante del hotel. Durante la comida, Patricia comenzó a hablar de una manera que nunca antes había hecho conmigo. Ya no era la mujer arrogante que me daba órdenes y me criticaba constantemente. Era vulnerable, reflexiva, genuinamente arrepentida. «Rosa, quiero contarte algo que nunca te he dicho», comenzó, jugueteando nerviosamente con su tenedor. «Cuando Eduardo y yo nos casamos, yo tenía mucho miedo de no ser suficiente para él. Eduardo siempre hablaba de ti con tanto amor, tanto respeto. Mi mamá esto, mi mamá aquello. Yo me sentía celosa de esa relación tan especial que tenían». Eduardo la miró sorprendido. No tenía idea de que Patricia hubiera sentido eso. Ella continuó: «Cuando enviudaste y viniste a vivir con nosotros, yo pensé que ibas a quitarme el lugar, que Eduardo te iba a hacer más caso a ti que a mí. Entonces, sin darme cuenta, empecé a competir contigo, a tratarte mal para demostrar que yo era la dueña de la casa, que yo tenía el poder». Sus palabras me ayudaron a entender muchas cosas. No justificaban su comportamiento, pero al menos lo explicaban. «Patricia», le dije suavemente, «nunca quise competir contigo. Solo quería ser parte de la familia, sentirme querida y respetada. Tú eres la esposa de Eduardo, la dueña de su corazón. Yo solo quería ser su mamá, no su reina». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas otra vez. «Lo sé, Rosa. Lo sé ahora». Pero era demasiado orgullosa para admitir que estaba equivocada. Cada día que pasaba, se me hacía más difícil cambiar, porque eso significaría reconocer que había sido cruel contigo sin razón. Se limpió las lágrimas con la servilleta. «Hasta que casi morimos en ese accidente y me di cuenta de que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en crueldades innecesarias». Eduardo, que había permanecido callado durante esta confesión, finalmente habló. «Mamá, yo también tengo que pedirte perdón por algo específico. Cuando Patricia te echó del auto, yo sabía que estaba mal. En ese momento, sentí una punzada en el estómago, una voz interior que me gritaba que la defendiera. Pero me quedé callado porque era más fácil que enfrentar un conflicto con mi esposa». Se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Durante todo el viaje, no pude disfrutar nada porque me sentía culpable. Patricia lo notó, y empezamos a pelear. Ella decía que yo estaba arruinando las vacaciones pensando en ti, y yo le decía que tenía razón en pensar en ti, que habíamos sido injustos». Eduardo tomó mi mano por encima de la mesa. «Mamá, prometo que nunca más voy a permitir que nadie te falte el respeto. Ni siquiera mi propia esposa».
Patricia asintió vigorosamente. Y yo prometo que nunca más voy a poner a Eduardo en esa posición. Rosa, quiero que seamos familia de verdad. No solo de nombre, sino de corazón. Quiero cocinar contigo, quiero que me enseñes esas recetas que a Eduardo le encantan. Quiero que salgamos juntas de compras, que veamos películas juntas en las noches. Sus palabras me conmovieron profundamente, pero también me hicieron sentir cautelosa. Había sufrido demasiado durante estos 3 años como para creer inmediatamente que todo iba a cambiar de la noche a la mañana. Patricia, Eduardo, agradezco sus disculpas de todo corazón. Pero necesito que entiendan que la confianza se construye con acciones, no solo con palabras. Ambos asintieron. Tienes razón, mamá, dijo Eduardo. No esperamos que nos creas inmediatamente. Pero dale una oportunidad a Patricia. Dale una oportunidad a que te demuestre que puede ser la nuera que debió haber sido desde el principio. Después de la cena, nos retiramos a nuestras habitaciones. Yo estaba exhausta emocionalmente. Habían sido días muy intensos, desde la humillación del viernes, pasando por mi pequeña aventura de libertad con Leticia, hasta este rescate dramático. Me senté en la cama del hotel y llamé a Leticia para contarle todo lo que había pasado. Rosa, no puedo creer todo lo que me estás contando, me dijo Leticia con asombro. ¿Cómo te sientes con todo esto? Era una pregunta difícil de responder. Me sentía muchas cosas al mismo tiempo. Aliviada de que Patricia y Eduardo estuvieran bien, satisfecha de haber demostrado mi grandeza moral, pero también cautelosa sobre el futuro. Leticia, parte de mí se siente bien por haber sido la persona más grande en esta situación. Pero otra parte de mí tiene miedo de que cuando regresemos a casa y la vida vuelva a la normalidad, ellos olviden todo lo que prometieron hoy. Era un miedo legítimo. Las disculpas son fáciles cuando se está vulnerable y necesitado. La verdadera prueba sería en el día a día. Rosa, tú ya no eres la misma mujer de hace una semana, me recordó Leticia. Estos días contigo me demostraron que recuperaste tu fuerza, tu dignidad, tu valor propio. Si ellos vuelven a tratarte mal, tú ahora sabes que puedes ser feliz por tu cuenta. Eso te da poder de negociación. Tenía razón. El hecho de haber demostrado que podía ser feliz independientemente de ellos había cambiado completamente la ecuación de poder en nuestra relación. Ya no era la viuda desesperada que aceptaba cualquier trato con tal de no estar sola. Era una mujer que sabía su valor y que tenía opciones. Esa noche, antes de dormirme, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Una semana atrás, yo era una mujer invisible en mi propia casa, aceptando humillaciones diarias y sintiéndome agradecida por las migajas de tolerancia que me daban. Hoy, yo era la persona que había salvado a mi familia, la que había pagado las cuentas del hospital, la que había demostrado lo que realmente significa el amor incondicional. No sabía si Patricia y Eduardo realmente cambiarían sus comportamientos a largo plazo. Pero sabía que yo sí había cambiado permanentemente. Había recuperado mi dignidad, mi fuerza, mi conocimiento de mi propio valor. Y eso nadie me lo podía quitar nunca más. Me dormí esa noche sintiendo una mezcla extraña de esperanza y determinación. Esperanza de que pudiéramos construir una relación familiar saludable. Determinación de nunca más permitir que me trataran como menos de lo que valgo. Había aprendido que a veces hay que perderse para encontrarse, hay que tocar fondo para rebotar hacia arriba. Al día siguiente, durante el viaje de regreso a casa, pude observar cómo realmente había cambiado la dinámica entre nosotros. Habíamos alquilado un auto porque el de ellos estaba completamente destruido, y por primera vez en años, Eduardo insistió en que yo me sentara adelante. «Mamá, tú eres quien nos está ayudando. El lugar de honor es tuyo», me dijo, y Patricia asintió desde el asiento trasero donde iba con su brazo enyesado. Durante todo el trayecto, Patricia me habló de una manera completamente diferente. No había órdenes disfrazadas de sugerencias, no había comentarios sarcásticos, no había esa tensión constante que había caracterizado nuestra relación durante 3 años. En cambio, me preguntaba por mi viaje con Leticia, por los lugares que había visitado, por cómo me había sentido esos días. «Rosa, me da mucha pena saber que fuiste sola a la playa», me dijo con genuina tristeza. «Debería haber sido un viaje familiar hermoso, y por mi culpa te perdiste de estar con nosotros y nosotros nos perdimos de estar contigo». Sus palabras sonaban sinceras, pero yo mantenía una reserva saludable. 3 años de maltrato no se borran con 3 días de arrepentimiento.
Cuando llegamos a casa, la diferencia fue inmediatamente evidente. En lugar de que yo me bajara corriendo a abrir la puerta y cargar las maletas mientras ellos se dirigían cómodamente a la casa, Eduardo insistió en ayudarme con mis cosas y Patricia, a pesar de su brazo enyesado, me agradeció repetidamente por todo lo que había hecho por ellos. Esa primera semana de regreso fue como vivir en una realidad alternativa. Patricia, que siempre me había dado órdenes sobre la limpieza y la cocina, ahora me preguntaba si podía ayudarla con las tareas domésticas. Rosa, ¿te molestaría enseñarme tu receta de pollo guisado? A Eduardo le encanta y yo nunca he sabido hacerlo tan rico como tú. Eduardo, que durante años había llegado del trabajo y se había dirigido directamente a su cuarto sin siquiera saludarme, ahora me preguntaba sobre mi día, me contaba sobre el suyo, y me incluía en las conversaciones sobre planes familiares. Mamá, el próximo fin de semana queremos ir al centro comercial. ¿Te gustaría venir con nosotros? Podríamos almorzar juntos y tal vez encontrar algo bonito para ti. Pero yo había aprendido a ser cautelosa. Durante esas primeras semanas, mantuve una actitud cordial pero observadora. Había sufrido demasiado como para creer inmediatamente que todo había cambiado para siempre. Sin embargo, las acciones de Patricia y Eduardo comenzaron gradualmente a demostrarme que tal vez, solo tal vez, el cambio era real. Un día, aproximadamente un mes después del accidente, escuché a Patricia hablando por teléfono con su madre. Pero esta vez, en lugar de quejas sobre mí, escuché algo completamente diferente. Mamá, Rosa es una bendición en nuestras vidas. No sé cómo pudimos ser tan ciegos durante tanto tiempo. Ella cuida de nosotros, nos ayuda económicamente, mantiene la casa hermosa, y nosotros la tratábamos como si fuera una empleada. Continuó. El otro día me enfermé del estómago y ella estuvo toda la noche cuidándome, llevándome té, asegurándose de que estuviera cómoda. Mamá, ¿tú sabes cuántas veces yo la hice sentir mal cuando ella estaba enferma? Me da tanta vergüenza recordarlo. Sus palabras me llegaron al corazón porque sonaban genuinas, sin la actuación que había caracterizado su comportamiento anterior. Eduardo también había cambiado notablemente. Una noche, mientras cenábamos, me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, he estado pensando mucho en estos meses. Durante años me comporté como un hijo ingrato. Te tenía ahí, disponible siempre, y nunca valoré lo afortunado que era de tenerte. Muchos de mis amigos ya no tienen a sus madres, y aquí estaba yo, desperdiciando tiempo con la mía por cobardía. Eduardo, le respondí, lo importante es que ahora estamos aquí, juntos, construyendo algo mejor. Y era verdad. Poco a poco, estábamos construyendo la relación familiar que siempre debimos haber tenido. Patricia también comenzó a incluirme en sus actividades sociales. Me invitaba cuando venían sus amigas, me presentaba con orgullo como su suegra, y constantemente les decía lo agradecida que estaba de tenerme en su vida. Sus amigas, que antes me habían visto como la suegra que estorbaba, ahora me trataban con respeto y cariño genuino. Rosa, me dijo una de ellas un día, Patricia no para de hablar de ti. Dice que eres la mejor suegra del mundo, que es una suerte tener una segunda madre tan maravillosa. Esas palabras me habrían sonado imposibles meses atrás, pero ahora las escuchaba con una mezcla de alegría y cautela sanamente optimista. El verdadero punto de quiebre llegó 6 meses después del accidente. Era mi cumpleaños 68, y yo esperaba la celebración discreta de siempre, un pastel comprado en el supermercado y una cena sencilla en casa. Pero cuando llegué de mi caminata matutina, encontré la casa decorada con globos y flores, y una mesa preparada con todos mis platos favoritos. ¡Sorpresa, mamá!, gritaron Eduardo y Patricia al unísono. Pero la verdadera sorpresa vino cuando llegaron Leticia y otros amigos que yo pensaba que había perdido durante estos años de aislamiento. Patricia había organizado todo, había contactado a mis amistades, había preparado mi comida favorita, había convertido mi cumpleaños en una verdadera celebración. Rosa, me dijo Patricia frente a todos los invitados, con los ojos llenos de lágrimas, quiero que todos sepan que esta mujer no solo es mi suegra, es mi ejemplo de fortaleza, generosidad y amor incondicional. Durante años fui demasiado ciega y orgullosa para verlo, pero ahora sé que soy la nuera más afortunada del mundo por tenerla en mi vida. Eduardo me abrazó fuerte y me susurró al oído, mamá, espero que puedas perdonar todos esos años perdidos. Espero que podamos tener muchos años más para construir recuerdos hermosos juntos.
Sus palabras me llegaron tan profundo que no pude contener las lágrimas. Esa noche, cuando todos se habían ido y estábamos recogiendo los platos, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido. Habíamos pasado de la humillación más grande de mi vida a una celebración llena de amor y respeto. No había sido fácil, había requerido que yo redescubriera mi valor propio, que ellos tocaran fondo en su propia crisis, y que todos aprendiéramos el verdadero significado de la familia. Ahora, cuando miro hacia atrás a aquella mañana cuando Patricia me echó del auto diciéndome que quien iba a querer ver a una vieja de 67 años en la playa, casi le agradezco por esa crueldad. Porque fue esa humillación la que me empujó a redescubrir mi fuerza, mi dignidad, mi capacidad de ser feliz por mí misma. Y paradójicamente, fue esa independencia recién encontrada lo que me permitió ayudarlos cuando más lo necesitaban. Hoy, a mis 68 años, puedo decir que soy más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. No solo porque mi familia me trata bien, sino porque yo he aprendido a tratarme bien a mí misma. He aprendido que el respeto se gana exigiéndolo, que el amor propio es la base de todas las demás relaciones, y que nunca es demasiado tarde para cambiar la dirección de tu vida. Patricia y Eduardo cumplieron sus promesas. Nuestro hogar se convirtió realmente en eso, un hogar lleno de respeto mutuo, cariño genuino, y la comprensión de que la familia no se trata de tolerar, sino de celebrar a cada miembro. Y yo aprendí la lección más importante de todas, que a veces hay que perderse completamente para encontrarse verdaderamente, y que la dignidad recuperada vale cualquier dolor que hayamos tenido que sufrir para obtenerla. La vida me enseñó que no hay edad para renacer, para exigir respeto, para ser feliz. Y esa es una lección que espero nunca olvidar. Han pasado 2 años desde aquel día que cambió nuestras vidas para siempre. 2 años desde que Patricia me echó del auto con esas palabras crueles que ahora parecen de otra vida. ¿Quién va a querer una vieja de 67 años en la playa? Hoy tengo 69 años, y puedo decir con total certeza que esas fueron las palabras más dolorosas, pero también las más liberadoras que alguien me ha dicho. Esta mañana, mientras preparo el desayuno en nuestra cocina, escucho las risas de Patricia y Eduardo planeando nuestro próximo viaje familiar. Sí, nuestro próximo viaje, porque ahora realmente somos una familia. Esta vez vamos a las montañas, y fue Patricia quien insistió en que eligiera yo el hotel. Rosa, tú tienes el mejor gusto para estas cosas, me dijo ayer. Además, después de todo lo que has hecho por nosotros, lo mínimo es que elijas tú dónde queremos quedarnos. La transformación de Patricia ha sido la más sorprendente de todas. La mujer que una vez me trató como basura ahora es mi confidente, mi compañera de aventuras, la hija que nunca tuve. Hace unas semanas me dijo algo que me llegó al corazón. Rosa, antes pensaba que una suegra era un obstáculo para mi matrimonio. Ahora entiendo que una suegra como tú es el regalo más grande que la vida le puede dar a una mujer. Eduardo también ha crecido enormemente. Ya no es el hombre cobarde que prefería evitar conflictos a costa de mi dignidad. Ahora es un hijo protector, amoroso, que me incluye en todas las decisiones importantes de su vida. Ayer me mostró un anillo que planea regalarle a Patricia por su aniversario y me pidió mi opinión. Mamá, ¿crees que le gustará? Tu opinión es la más importante para mí. Pero el cambio más importante ha sido en mí misma. La Rosa de hace 2 años era una mujer que se había perdido en el papel de complacer a otros, que había olvidado su propio valor, que había aceptado migajas de cariño creyendo que eso era lo máximo que merecía. La Rosa de hoy es una mujer que conoce su valor, que exige respeto, que puede ser feliz independientemente de lo que otros piensen de ella. Leticia sigue siendo mi compañera de aventuras. Hace un mes fuimos juntas a un crucero por el Caribe, y dentro de 3 meses tenemos planeado un viaje a Europa. Rosa, me dijo durante el crucero mientras veíamos el atardecer desde la cubierta del barco, mira todo lo que te estabas perdiendo por estar encerrada en esa tristeza. La vida apenas está comenzando para nosotras. Y tiene razón. A mis 69 años, siento que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. No porque no tenga problemas o desafíos, sino porque ahora los enfrento desde un lugar de fortaleza y amor propio. He aprendido que la edad no es una limitación, sino una acumulación de experiencia y sabiduría que me da más herramientas para ser feliz. La casa también ha cambiado completamente. Ya no soy la empleada doméstica que vivía en el cuarto del fondo. Ahora tengo la habitación principal con baño privado y vista al jardín. Patricia insistió en el cambio. Rosa, tú pusiste $80,000 para esta casa. Es justo que tengas la mejor habitación.
Más importante que el cambio físico es el cambio emocional. Esta casa ahora realmente es mi hogar. Mis amigas del barrio, que habían desaparecido durante mis años de tristeza, han regresado a mi vida. Tenemos un club de lectura que se reúne aquí todos los martes, y un grupo de caminata que sale todos los viernes. Ana, mi amiga de hace 30 años, me dijo la semana pasada: Rosa, no sabes cómo me alegra verte así de feliz otra vez. Estos últimos años te habías vuelto una sombra de ti misma. El otro día encontré en mi armario ese vestido coral que había comprado con tanta ilusión para el viaje que nunca hice. Lo miré con cariño, recordando a la mujer triste y esperanzada que lo había elegido. Decidí ponérmelo para salir a almorzar con Patricia y Eduardo. Rosa, te ves hermosa, me dijo Patricia cuando me vio. Ese color te queda espectacular. No había sarcasmo en sus palabras, solo admiración genuina. Durante el almuerzo, Eduardo me tomó de la mano y me dijo: Mamá, quiero agradecerte por algo que tal vez no sabes. Cuando nos rescataste después del accidente, cuando viniste a ayudarnos a pesar de cómo te habíamos tratado, nos enseñaste lo que realmente significa el amor incondicional. Esa lección cambió no solo nuestra relación contigo, sino nuestra relación como pareja. Patricia asintió. Rosa, ver tu generosidad cuando nosotros no nos la merecíamos me enseñó el tipo de persona que yo quiero ser. No solo contigo, sino con todas las personas de mi vida. Tú nos diste una masterclass de lo que significa ser una buena persona. Estas palabras me llenaron de orgullo, no por el reconocimiento, sino porque significaban que nuestro dolor había servido para crear algo hermoso. Habíamos convertido una crisis en una oportunidad de crecimiento para todos. Ahora, cuando jóvenes conocidos me preguntan cómo mantenerme tan positiva y activa a mi edad, siempre les digo lo mismo: la edad es solo un número. Lo que realmente envejece a una persona es renunciar a soñar, a crecer, a exigir respeto. Mientras tengas ganas de vivir plenamente, nunca serás viejo. También les cuento mi historia, porque creo que es importante que sepan que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, para cambiar una situación tóxica, para exigir el respeto que mereces. A veces, les digo, tienes que pasar por la humillación más grande de tu vida para descubrir la fortaleza más grande que tienes. Esta noche, mientras escribo estas reflexiones en mi diario, puedo escuchar a Patricia y Eduardo riéndose en la sala viendo una película. Me han invitado a acompañarlos, y en un momento iré. Pero primero quiero terminar de procesar todo este camino que hemos recorrido juntos. La vida me enseñó que la familia verdadera no es solo la que comparte tu sangre, sino la que elige respetarte, valorarte, incluirte. Me enseñó que el amor propio no es egoísmo, sino la base necesaria para poder amar genuinamente a otros. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para reinventarte, para exigir mejor trato, para ser feliz. Y sobre todo, me enseñó que a veces las palabras más crueles pueden convertirse en el empujón que necesitábamos para despertar. Patricia nunca lo sabrá, pero cuando me dijo ¿quién va a querer una vieja de 67 años en la playa?, me estaba regalando sin saberlo la oportunidad de demostrarme a mí misma que esa vieja de 67 años tenía mucho que ofrecer al mundo. Hoy soy una mujer plena, respetada, amada, y sobre todo, que se ama a sí misma. Y eso, al final del día, es lo único que realmente importa.